Buenas tardes, estudiantes. Mi nombre es Cristian García, profesor de computación en el Centro de Estudios New Harvest en Siquirres. Vamos a resolver unos ejercicios de práctica para certificación del curso Operador de Aplicaciones Ofimáticas, como se veía en, en la introducción de este video. El tema es transiciones, efectos de animación de objetos, hipervínculos y botones de acción. Lo que significa cada uno de estos temas se vio durante el curso de PowerPoint. Sin embargo, se presentan algunas definiciones importantes a lo largo del video para que les sirva como recordatorio de qué significa cada una de estas cosas, qué es transiciones. Cerremos esta ventana. ¿Qué es efectos de animación de objetos? ¿Qué son hipervínculos? Y además, ¿qué son botones de acción? Y además veremos cómo se usan, basándonos en la resolución de cada uno de los puntos de la práctica. Empecemos con el punto número 1. Ahora el archivo 16. Presentación con el presentador gráfico. En nuestro caso utilizamos como presentador gráfico PowerPoint, y yo tengo por aquí minimizado el archivo 16. Presentación. Vamos a ver, este es más bien maximizado, lo tengo ya abierto en mi pantalla, y basándonos en este archivo vamos a proceder a ejecutar punto por punto de lo que se nos solicita. Vamos al punto 2. Vamos a ampliar aquí al 100% para tener una mejor visión, y nos dice que el punto 2 se debe aplicar un efecto de transición diferente a cada diapositiva. Vamos a la presentación y lo primero que nos hablan son de transiciones. Hay una ficha para realizar transiciones, que es una transición es un efecto que se ve cuando se pasa de una diapositiva, a la siguiente diapositiva. Hay diversos tipos de transiciones, unos que son sutiles, otros muy llamativos y otros aún más llamativos, o los que llamamos aquí dinámicos. En realidad no tanto más llamativos, sería criterio de cada persona si es más llamativo o no que estos, pero desde aquí podemos escoger el que más nos guste. Entonces empecemos a aplicar una transición diferente a cada diapositiva. Me devuelvo para que leamos que el punto 2 es asignar un efecto de transición diferente a cada una de ellas. Son en total 6 diapositivas. Voy a empezar con esta primera, que le vamos a poner un efecto revelar. Voy a escoger una transición aleatoria a cada una de las diapositivas. Aquí se me ocurrió escoger revelar. Es importante que por aquí tenemos algunas opciones adicionales para configurar la transición entre una diapositiva y otra, que a lo largo de la revisión de la práctica se irán observando y por lo tanto conociendo o repasando en nuestro caso, en el caso de los estudiantes de New Harvest. La diapositiva número 2 escogeremos al azar también una transición llamada brillo. Esta otra le aplicaremos una que se llame zoom. Esta 4 escogeremos al azar esta que se llama disolver. La quinta creo que ya la tengo visualizada, es rueda mágica, que ya he visto por aquí, del contenido dinámico, de la lista de contenido dinámico. Y en esta sexta vamos a escoger destruir como la transición seleccionada. Y bueno, fueron al azar y ya tenemos una transición diferente para cada una de las diapositivas
en total 6 transiciones para 6 diapositivas. Vamos entonces al siguiente punto que se nos solicita, que sería el punto número 3, que nos pide que apliquemos un sonido diferente a la transición de cada diapositiva. Cada sonido debe tener una duración de entre 0,5 perdón, y 3,0 segundos, es decir, entre medio segundo y 3 segundos como máximo. Es importante aclarar, voy a hacerlo directamente desde el presentador gráfico PowerPoint, que aquí se establece el sonido y aquí la duración de la transición, como vemos en ese recuadro, especifica la duración de la transición. Entonces la duración del sonido la vamos a seleccionar desde aquí, quedando claros que en realidad lo que vamos a ver es mayor o menor duración en la transición. Voy a dar un ejemplo muy rápido para que vean esto. Veamos una vista previa de la transición 1. Esta es la primera, y para pasar a la segunda es disolver. Ustedes vieron a la velocidad a la que se dio ese efecto de disolver, y entonces lo que voy a hacer es aumentar el tiempo un poquitito más para que sea aún más lento. Le vamos a dar una vista previa antes de ir hasta allá, y bueno, ven la diferencia como se va formando bueno, ese efecto específico. Ahora un poco más rápido, una vista previa, ajá, y el efecto fue un poco más rápido, evidentemente. Y así podríamos escoger diferentes tiempos para el momento en que el tiempo que vaya a tardar el efecto de transición. Entonces vamos a escoger, aclarando esto, vamos a escoger entonces un sonido diferente. En el punto 3, un sonido diferente a la transición de cada diapositiva, y cada sonido va a tener entonces una duración de entre medio y 3 segundos, que aclaramos entonces que va a ser el tiempo de la transición. Nos vamos para acá y vamos a escoger a la primera un sonido. Igualmente lo vamos a hacer al azar, una caja registradora, será el sonido asignado. Voy a devolverme para verificar que el tiempo esté entre medio y 3 segundos, esto es un segundo. Les aclaro aquí algo importante con respecto a cómo se ponen los minutos, segundos y milésimas. Aquí vemos, por ejemplo, una coma separando estos dos dígitos de estos otros dos. Aquí vemos como separador de dígitos en primera instancia 2 puntos y luego una coma. ¿Qué significa? Si lo que tenemos es una coma como separador de decimales o de números, en realidad estamos hablando de segundos y milésimas. Como en este caso específico estamos hablando de un segundo 0 milésimas. Sin embargo, si la separación entre dígitos es de 2 puntos, entonces estamos hablando de minutos a segundos. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos disponer aquí de minutos. Un minuto, por ejemplo, podríamos poner aquí 30, que significarían segundos, y podríamos dejar las milésimas en 0. De acuerdo, aquí entonces tenemos el sonido caja registradora con un segundo, que cumple el rango desde medio hasta 3 segundos. La diapositiva número 2 le aplicamos un sonido que va a ser, todos van a ser al azar. Este va a ser un látigo con una duración de 4,25. No es posible esta duración tan amplia porque es entre medio y 3 segundos, nos decía la práctica. Ahí ya sí lo tenemos dentro del rango. 2,75 es menos que 3 segundos. Ahí estamos hablando entonces de 2 segundos 75 milésimas, poco menos que 3 segundos. La siguiente, un sonido, este láser, bueno, vamos a escoger, y tiene una duración de 0,90. Vamos a ampliarlo para tener
unos sonidos, unas transiciones más lentas que se pueden apreciar más. Va a ser el sonido láser, la duración de la transición 2,25, 2 segundos 25 milésimas para ser exacto. Hagamos lo mismo con la cuarta. Escojamos un sonido redoble de tambores, es muy bueno, de 1,20, un segundo, 20 milésimas, está dentro del rango. El quinto va a ser, ¿qué sonido saldrá? Interesante, un sonido de empuje que tiene una duración de 2 segundos, está dentro del rango y me parece adecuado. Y el 6, el sonido sexto para la diapositiva sexta, va a ser una moneda de una duración de 1,75, es decir, un segundo 75 milésimas, y con eso hemos cumplido que cada una de las diapositivas tenga un sonido diferente al llegar a ella, y hemos también cambiado la duración de cada una de las transiciones para que tarden entre medio segundo y 3 segundos. El siguiente punto que se nos solicita es el 4, que nos pide que configuremos la presentación para que las 3 primeras diapositivas avancen al hacer clic con el mouse y las últimas diapositivas avancen automáticamente después de 2,30 segundos, es decir, 2 segundos 30 milésimas para ser exactos. Entonces, repasemos en el punto 4, las 3 primeras diapositivas van a avanzar al hacer clic, estamos por aquí, y las últimas diapositivas, las restantes 3, dado que son 6, van a tener un avance automático, es decir, solitas van a pasar entre ellas. Cuando estén a 3, solitas se pasa a la 4, después de 2,30 segundos, eso sí, y así la 4 la quinta y la quinta hasta la sexta. Vamos a hacerlo. Para ello nos vamos a posicionar en la primera de las diapositivas y vamos a verificar que el avance sea al hacer clic. Vamos a hacerlo más rápido, vamos a marcar la diapositiva 1, 2 y 3 que tienen una misma opción solicitada, que es que avancen al hacer clic. Entonces voy a marcar las 3 desde acá y voy a escoger la opción que ya aquí está activa del hacer clic con el mouse. Por lo tanto, está lista una parte, porque falta la otra parte, que es las últimas que quedan, que serían estas, las 4, 5 y 6, tengan un avance automático. Decía yo que de aquí a aquí ya no hay que darle clic, sino que la vamos a configurar para que después de mostrarse durante 2 segundos 30 milésimos se pase a la siguiente diapositiva. Igual va a suceder de esta a esta, de esta a esta, lo señalaba con la flecha para que se guiaran. Entonces vamos a desactivar esta casilla para que no sea necesario al hacer clic con el mouse. Vamos a activar esta otra casilla que nos dice que después de, y seleccionemos el tiempo solicitado, que por aquí nos pedían 2 y por acá nos solicitan 30, 2 segundos 30 milésimas, y ya está listo, dado que le di clic fuera para salirme solamente del cuadro donde estaba escribiendo los datos, y al darle clic fuera de paso ya queda lista. Podemos verificar que la cuarta está configurada para tener un avance después de 2,30 segundos, al igual que la 5, al igual que la 6. Vamos a continuar. Punto 5. Aplique al título de la presentación en la primera diapositiva el efecto flotar hacia adentro.
Bueno, es importante aclarar que aquí nos están pidiendo un efecto sobre un título que está en la primera diapositiva. Vamos acá. Este es el título del que hablamos. Y esto es un objeto que está dentro de la diapositiva. Aquí no debemos aplicar transiciones, dado que estos son efectos al pasar de una diapositiva a la siguiente, sino más bien vamos a hablar de animaciones, que son efectos, todos estos que están aquí, tanto de entrada como de énfasis, como de salida, e inclusive de trayectoria, con algunas opciones adicionales por aquí abajo para cada uno de esos efectos, aplican sobre estos objetos que están dentro de una diapositiva, que puede ser una imagen, por ejemplo, puede ser una forma que insertemos, un cuadro, puede ser un triángulo, puede ser un rayo que por aquí recuerdo que hay, puede ser un sol, una luna, una nube, una carita feliz, todo eso son elementos que se pueden animar. De hecho, también un gráfico, un smart art, una imagen prediseñada, una tabla, elementos que vemos por aquí van a quedar finalmente como objetos y van a poder ser objeto de cualquiera de las animaciones de la lista. Y entonces, ya que estamos en el lugar correcto, les recuerdo, mejor que nos pedía el punto 5, que el título de la presentación, en la primera diapositiva le apliquemos un efecto llamado flotar hacia adentro. Entonces, ya tenemos seleccionado el título de la primera diapositiva. El efecto correcto es este, flotar hacia adentro. Y ya entonces tenemos listo el punto 5. Veremos qué nos espera el punto 6, que nos dice: asigne al texto de la segunda diapositiva algún efecto sobre el formato del texto, que puede ser el color, el subrayado o el estilo. Hay algunos efectos especiales para los cuadros que contienen texto, específicamente para el texto que tiene contenido el cuadro, que puede ser, por ejemplo, que el texto se cambie de color o se subraye como consecuencia del efecto, o que adquiera algún estilo. Veamos cómo podemos aplicarle un efecto específico al texto. Hablamos de aplicárselo al título de la diapositiva 2. Y entonces tenemos que buscar algunos, esto está dentro de la categoría de énfasis, y aquí está algunos de los cambios sobre el texto. Por ejemplo, esto, que tiene una A, y este otro, son efectos sobre el texto. Por ejemplo, que cambie el color, o por ejemplo que cambie el color del pincel, o que se subraye. Vamos a hacer que se subraye. Esto es un efecto sobre el texto. Aquí tenemos, bueno, una muestra de cómo debería quedar, una línea debajo. Vamos a darle clic y veamos una vista previa, a ver si efectivamente hay un efecto sobre el texto, y es así. Vamos al punto 7, que nos pide que establezca una animación con efecto de salida a la imagen de la tercera diapositiva. Vamos a ir a la tercera diapositiva, buscarnos una imagen para establecer una animación con efecto de salida. En este caso particular, tercera diapositiva, una imagen y un efecto de salida. Este efecto de salida va a suceder ya cuando la imagen va a aparecer con la diapositiva, y cuando se le dé clic para que suceda la animación, se va a ir la imagen de la diapositiva con este efecto que le vayamos a seleccionar, que va a ser uno de rebote. Ese es el que vamos a escoger. Vamos como sea un efecto de rebote. Se va rebotando y se fue. Bueno. El siguiente punto, que sería el 8. Bueno, también vamos cambiando de tema. Ya parece que del punto 5 al 7 eran animaciones, pero el 8 nos habla más bien de un hipervínculo. Leía aquí la palabra, pero vamos a leer todo el punto, que dice que asigna la imagen que se encuentra en la cuarta diapositiva un hipervínculo
a la dirección, bueno, nos muestran una dirección, rápidamente la leo, www.calendario-1365.es/calendario-al-medio 2014. Yo voy a seleccionarla para evitar tener que copiarla eh, manualmente. Voy a darle copiar y pegar, y eso en donde, pues donde realice el hipervínculo, que sería en la imagen de la cuarta diapositiva, el hipervínculo a esta dirección. Primero lo que debo de hacer es desplazarme hasta la diapositiva cuarta, selecciono la imagen, el hipervínculo dice que sobre la imagen, y entonces con el objeto seleccionado, que es una imagen, decía, pero si hubiera sido este título, voy a la opción de insertar hipervínculo. El hipervínculo sería al hacer clic sobre este cuadro de texto. Sin embargo, lo que voy a hacer es marcar la imagen para que el hipervínculo se cree al darle clic sobre la imagen. Vamos a darle clic aquí sobre el botón hipervínculo de la ficha insertar, y dice que, bueno, aquí tenemos opciones para vincular, es decir, el hipervínculo puede hacerse a un archivo específico, una carta, una factura, por ejemplo, a una página web, que en nuestro caso es una página web, pero existen opciones adicionales como a una diapositiva de este mismo documento, que se pueda crear, hacer clic en un nuevo documento, hacer clic sobre el hipervínculo, o que se pueda vincular a un correo electrónico. Aquí nuestro punto es sobre una página web, por lo tanto de la lista esta es la que me interesa. Si fuese un archivo, estas serían las opciones, donde buscar el archivo, pero es una página, por lo tanto aquí tenemos el sitio donde pegamos la dirección que yo he copiado previamente, y entonces estoy estableciendo de aquí un vínculo a una página web cuya dirección es esta. Ya lo tengo lista la configuración, le voy a dar a aceptar, y bueno, ya está listo el hipervínculo. Vamos al siguiente punto, que sería el 9, que estamos en el tema igual de hipervínculo, y nos dice que el título de la quinta diapositiva, un hipervínculo hasta la segunda diapositiva. Vamos a la quinta diapositiva, seleccionamos el título, esta vez el hipervínculo, veamos que no es sobre una imagen, sino sobre un cuadro de texto. Vamos al botón hipervínculo, y esta vez el vínculo va a ser a un lugar de este documento, específicamente a la diapositiva número 2, que es esta, y le vamos a dar a aceptar, y ya está listo el punto 9. Siguiente punto 10, inserte un objeto forma elipse en la sexta diapositiva y asígnele una animación con trayectoria y personalice la ruta. Vamos entonces en la diapositiva número 6 a insertar una forma de la lista que debe llamarse elipse, y le vamos a asignar una animación con trayectoria personalizada. Esto es en esta diapositiva, precisamente la sexta. Las formas, todas ellas tienen un nombre. Esta es la que se llama elipse, esta es la que debemos seleccionar. Voy a ubicarla en esta posición. Voy a cambiarle el formato para que sea un poco más visible, y el contorno, aquí le cambiamos el relleno, aquí el contorno. Ahí la tenemos. Aparte podemos poner algún efecto para que sea más agradable, y ahí tenemos la forma tipo elipse. Y ahora nos vamos a dedicar a crearle la animación. Desde la ficha animaciones vamos a escoger de la lista las que se llaman de trayectoria. Escojamos, bueno, repitamos para que veamos desde dónde lo hicimos, una lista
de animaciones de trayectoria, la tenemos por aquí, y vamos a escoger de las animaciones que tienen una trayectoria, no una de estas predeterminadas, sino una ruta personalizada para que nosotros podamos definir cómo, qué ruta debe seguir la animación. Vamos a empezar con este lápiz a dibujar la ruta. Vamos a darle vuelta a los títulos y vamos a hacer que vuelva al mismo punto. Listo. Para poder terminar la ruta personalizada, debemos darle doble clic o escape y entonces veamos el resultado de una ruta que yo mismo le dije cuál camino debía seguir. Y si les pareció muy rápido, podemos aumentar el tiempo desde este punto. Aquí nos va a permitir aumentar el tiempo de la animación. En este caso, la animación es una trayectoria personalizada, es decir, va a aumentar el tiempo en que va a seguir esa trayectoria. Veamos la vista previa y ahora, bueno, tenemos un poco más de tiempo para poder ver el desplazamiento personalizado. Siguiente punto sería el 11, que nos pide que duplique la última diapositiva y cambie el efecto de animación del objeto por otro de la categoría de animación avanzada. Bueno, vamos primero al punto, a la primera parte del punto 11, duplicar la última diapositiva. Para ello nos posicionamos en la última diapositiva y desde el menú contextual aplicamos la opción de duplicarla y debemos concentrarnos en este objeto, el cual nos dicen que le cambiemos la animación por una de la categoría avanzada. Bueno, primero es importante considerar que aquí están las animaciones de entrada, que son las que aparecen una vez que usted esté dentro de la diapositiva, ya sea al darle clic o si está configurada después de un cierto periodo de tiempo. Estas de énfasis están dentro de la diapositiva. Cuando usted le hace clic, hacen el énfasis que usted seleccionó. Las de salida le permiten hacer un efecto de salida cuando le demos clic, es decir, que cuando le demos clic se hace algún efecto de estos y el objeto se va de la diapositiva. Y bueno, de trayectoria ya le habíamos visto que era una ruta de esas predeterminadas o personalizada. En este otro lado de agregar animación del grupo animación avanzada, vienen las mismas animaciones de entrada, énfasis, salida y trayectoria. La diferencia entonces radica en que en esta segunda lista lo que hace es agregarse a las animaciones previamente creadas. Entonces, si seleccionamos una de aquí, lo que vamos a hacer es crear una segunda animación sobre este mismo objeto, pero la práctica básicamente nos pide en el punto 11 que cambiemos el efecto de animación del objeto por otro de la categoría de animación avanzada. Nos piden que cambiemos el efecto de la animación. Si lo escogemos desde el grupo de animación avanzada, no se va a cambiar, sino que se va a crear uno adicional. Para cambiarlo tendríamos que estar en la misma opción de animaciones, no de animación avanzada, y entonces consideremos las animaciones avanzadas como estas que tienen una configuración más avanzada y que están al final de las opciones de animación. Y escojamos entonces una animación, deshagamos esta primero, la que creamos desde animación avanzada. Vamos a seleccionarla, le decimos que ninguna y ya tenemos solamente una que vamos a cambiar entonces por una animación avanzada.
que de la lista podemos seleccionar la que queramos. Vamos a escoger esta estrella de 6 puntas, le vamos a dar aceptar, vamos a moverla hacia el centro y ampliarla también. La agarramos de los bordes para poder moverla y agarramos la forma también y la movemos. Y ahora vamos a darle una vista previa para ver cómo queda la nueva ruta avanzada. Es así como hemos cumplido con el punto 11. El 12 nos dice que insertemos en la primera diapositiva un botón de acción que permita ir al final de la presentación. Vamos entonces a la diapositiva número 1 e insertamos un botón de acción que está en el botón de formas. Al final tenemos los botones de acción y vamos a escoger uno predeterminado que nos permita ir al final de la presentación de la lista. Este es el que corresponde, este es el que nos va a permitir, al darle clic, ir al final de la presentación. Este cuadro muestra la configuración del botón y vemos que al hacer clic va a ser un hipervínculo a la última diapositiva, precisamente cumpliendo con lo que nos pide el punto 12 de la práctica: insertar en la primera diapositiva un botón de acción que permita ir al final de la presentación. Entonces aceptamos y ya lo tenemos listo. El punto siguiente, que es el 13, nos dice: inserte en la segunda diapositiva un botón de acción personalizado que cuando pase el puntero del mouse, acción del mouse, reproduzca el sonido aplauso. Entonces en la segunda diapositiva vamos a insertar un botón de acción, esta vez que sea personalizado. Vamos a primero seleccionarlo, después vamos a hacer el efecto que queremos aplicar sobre este botón de acción personalizado. En la segunda diapositiva, primero la posición, vamos a insertar desde la misma ubicación, botón formas, botones de acción. Esta vez escogemos este último, que es el botón de acción que nos permite personalizar la acción o el sonido. Vamos a ponerlo en la segunda diapositiva y ya que lo tenemos, vamos a ir a ver qué configuración debemos hacer desde este cuadro de configuración, que entonces nos dice que debe personalizarse para que cuando pase el puntero del mouse, es decir, no es necesario darle clic, es solamente con pasarlo sobre la forma, reproduzca el sonido aplauso. Para poder lograr en primera instancia que no se produzca el efecto al hacerle clic, sino con acción del mouse, nos pasamos de esta pestaña a esta que se llama precisamente acción del mouse. Le decimos que la acción no debe ser ningún hipervínculo, activando esta casilla de ninguna, y vamos a reproducir el sonido activando esta casilla y seleccionando de la lista desplegable el sonido que nos piden, que es aplauso. Entonces ahora sí tenemos una configuración correcta. Acción del mouse, que no va a producir ningún hipervínculo ni ejecutar ningún programa, más bien va a reproducir un sonido de aplauso. Le vamos a dar a aceptar. El punto 14 nos pide que ejecutemos la presentación desde el principio, que observemos los efectos de animación y transiciones, que verifiquemos los botones de acción y los hipervínculos funcionen según las indicaciones. Bueno, vamos a verificar. Deberíamos entonces devolvernos aquí a la práctica para recordar lo que nos pedían y poder revisar que todo funcione bien. Primero debía asignarse un efecto de transición diferente a cada diapositiva y todas deberían tener un sonido
todas las transiciones entre medio y 3 segundos. Además, las 3 primeras diapositivas deben avanzar a hacer clic y las últimas 3 avanzar automáticamente después de 2,30 segundos. Bueno, vamos a revisar del punto 1 hasta el 4. Nos posicionamos en la primera y le vamos a dar la vista de presentación. Ahí vemos como una transición y un sonido. La primera, segunda y tercera se deben desplazar al hacer clic, así que para que pasemos a la siguiente diapositiva debemos darle clic. Antes nos sale una animación, pero lo vamos a revisar posteriormente. Otro clic para pasar, como hemos visto, a la siguiente diapositiva, y escuchamos también un sonido diferente al anterior, que era parte de lo que estaba solicitándose en la práctica. Un clic más para ver una animación que no vamos a pasar por alto para seguir evaluando precisamente esto que son las transiciones. Tenemos una nueva que aparece desde abajo hacia arriba y que tiene un sonido también diferente a los anteriores. Una animación, otra transición, que de aquí en adelante las transiciones son automáticas después de 2,30 segundos, como precisamente está sucediendo. Y además todas ellas con un sonido, las dos últimas con un sonido semejante, dado que se pidió en un punto de la práctica que se duplicara la diapositiva 6 y por lo tanto se duplicó también ese efecto de la transición. Hemos revisado desde el punto 1 hasta el 4 y todo ha salido correctamente. El punto 5 nos pide que apliquemos al título de la presentación en la primera diapositiva un efecto flotar hacia adentro. Vamos a ver varios puntos que vamos a ir a revisar posteriormente. Vamos a ver todas las animaciones que nos piden. En la segunda diapositiva un efecto sobre el texto, es decir, que no sea sobre el objeto, sobre la forma donde está el texto, que es un rectángulo, sino directamente sobre el texto. Por ejemplo, que el texto sea de color verde y luego de color rojo, o que el texto se subraye, o que el texto adquiera un estilo especial. Eso sería al texto de la segunda diapositiva, que también lo vamos a ir a revisar. También hay una tercera animación con efecto de salida a la imagen de la tercera diapositiva. Bueno, revisemos entonces estas tres. Diapositiva 1, 2 y la 3. En la 1 y 2, vamos primero a la 1, tenemos que encontrarnos un efecto llamado flotar hacia adentro sobre el título. Ese es. Pasemos a la diapositiva 2, donde deberíamos encontrarnos una animación sobre este texto que debería ser precisamente sobre el texto. Veamos, es una que subraya el texto, lo cual salió de manera correcta. Y la tercera es sobre esta imagen, que vamos a recordar cuál era la animación, un efecto de salida. Bueno, no nos dice específicamente cuál, solamente que sea de salida, así que al darle clic este objeto debería irse con un efecto particular, como lo ven, y ya no está porque era un efecto de salida precisamente. Vamos ahora a seguir revisando el punto 8, que son hipervínculos. Dice que en la cuarta diapositiva un hipervínculo, más bien en la imagen que se encuentra en la cuarta diapositiva, un hipervínculo a una dirección web, y en la quinta diapositiva un hipervínculo a la segunda diapositiva. En el título de la quinta diapositiva un hipervínculo a la segunda diapositiva. Quedémonos en esos dos puntos para ir a revisar los dos hipervínculos en la cuarta y quinta diapositiva. Vamos a la cuarta diapositiva y vamos a desplazarnos a la vista presentación, que es donde podemos encontrar los hipervínculos, y deberíamos encontrarnos aquí hasta la cuarta, un hipervínculo
un hipervínculo a la página web www.calendario-365.es. Aquí la vemos, vamos a darle un clic para seguir el vínculo y si nos abre efectivamente esta página, el hipervínculo está correctamente. Y aquí vemos efectivamente donde se está abriendo internet y donde se abrió rápidamente la página que estaba hipervinculada. Vamos a la siguiente, que es la vamos a verificar. Estamos en los hipervínculos. Nos decía que en la cuarta diapositiva un hipervínculo a calendario y en la quinta, en el título de la quinta diapositiva, vamos a revisar un hipervínculo a la segunda diapositiva. Estamos en la quinta y aquí en esta debería haber un hipervínculo a la segunda diapositiva. Vamos a ir a la vista presentación y aquí nos encontramos con un hipervínculo que nos lleva a la sexta diapositiva. Bueno, creo que aquí sí hay un pequeño problema, dado que el ejercicio nos pide que el título de la quinta diapositiva debe ir a la segunda diapositiva, por lo tanto debemos corregir ese hipervínculo, dado que no está llevándonos a la segunda diapositiva, sino más bien a la sexta diapositiva. Estamos hablando de esta página, estamos hablando de este hipervínculo, en el cual con clic derecho encontramos la opción modificar hipervínculo y entonces le vamos a decir que vaya a la segunda diapositiva, que en realidad está configurado de esa manera, ya está configurado para que vaya a la segunda diapositiva. Fue al ejecutarse que parece que no se ejecutó de manera correcta, porque el hipervínculo en este momento está creado para ir a un lugar de este documento, precisamente como lo vemos aquí seleccionado, a la diapositiva 2. Vamos a quitar el vínculo y vamos a volver a intentarlo para ver si todo sale de manera correcta. Hipervínculo a un lugar de este documento, a la diapositiva 2, y le vamos a dar a aceptar. Vamos a ir a ver desde la vista presentación si al darle clic esta vez nos va a llevar al lugar correcto. Bueno, ya lo hemos revisado y seguimos precisamente con el mismo inconveniente, pero vamos a darlo por visto, dado que ya hemos revisado que lo hemos hecho correctamente en la configuración. Estamos ahora revisando, o vamos a revisar el punto 10 y el 11, que el punto 10 nos decía que insertemos una forma elipse que tuviera una trayectoria personalizada, y el 11 que le cambiáramos, que duplicáramos la diapositiva donde tenía un objeto con ruta personalizada y que le cambiáramos la animación por una de la categoría avanzada, que decidimos ponerle una estrella como animación avanzada, una ruta personalizada que siguiera la ruta de la forma de una estrella. Veámoslo. Eso sería en la diapositiva 6 y 7. Vamos. Ahí estamos viendo la ruta personalizada y aquí estamos viendo la ruta en forma de estrella. Todo está en perfecto orden. Seguimos revisando los botones de acción, que sería en la diapositiva primera un botón de acción para ir a la última diapositiva, y en la segunda diapositiva un botón de acción que lo que debe hacer es reproducir un aplauso y no
debería tener un hipervínculo a otra ubicación. Vamos a revisarlos. Primera y segunda diapositiva. Este botón de acción debería llevarnos a la última diapositiva, lo cual resultó correcto. Me voy otra vez a la presentación, a la diapositiva número 2, a la vista de presentación, y vamos a pasar sobre esta forma, y cuando estemos sobre ella debería escucharse un aplauso, como lo estamos escuchando. Vamos a salirnos y vamos a ver qué más nos solicitaba la práctica. En el punto 14 era que revisara lo que hemos terminado de revisar, que eran todos los puntos del 1 al 13, así que vamos por el punto 15, que nos dice que cree una presentación personalizada agregando las diapositivas en orden inverso. Una presentación personalizada es una presentación dentro de otra presentación. Al abrir la presentación original se van a abrir las presentaciones, las presentaciones personalizadas. Escojámoslo desde la ficha presentación con diapositivas, botón presentación personalizada. No hay ninguna en la lista, vamos a crear de hecho la primera, una nueva. Aquí tenemos todas las diapositivas, en este caso 7. Aquí tenemos la opción de poner el nombre a la nueva presentación personalizada, que le vamos a poner, en la práctica no lo dice, pero le vamos a poner un nombre para identificarla, que es presentación en orden inverso. Podemos hacer dos formas, o podemos lograr el orden inverso en dos formas. Podemos seleccionarlas todas con el mouse de esta manera, clic izquierdo, y me desplazo hacia arriba y le voy a agregar, y después las acomodo de aquí, pasando esta hacia el final y haciendo lo mismo con cada una de ellas. La otra forma sería, voy a deshacer esto que hemos hecho, para quitarlas, para hacerlo de esta manera, pasando una por una a este lado, a la nueva presentación, pero desde la última hacia la primera, para que queden automáticamente en orden inverso. Vamos a hacerlo de esta forma, la última va de primera aquí, y lo seguimos haciendo una por una. Aceptamos y bueno, vamos a darle mostrar para que veamos cómo queda. Esa queda la última, ahora está la primera, esta era la sexta, pasamos a la quinta, todas de manera automática, por cierto, porque estaban configuradas así las últimas. Y a partir de la tercera, que es esta, la forma en que se pase a la siguiente diapositiva es dándole clic, porque así está configurada. Por eso vemos que no se pasó automáticamente como las anteriores. Voy a darle clic para que así podamos pasar a la segunda, y luego un clic para llegar a la primera. El último punto decía, después de crear la presentación personalizada, que ejecute la presentación y observe los resultados, y fue lo que acabamos de hacer cuando yo le di mostrar la nueva presentación personalizada, que le decidimos poner presentación de orden inverso. ¿Y cómo podríamos ejecutarla de otra manera? Tendríamos que desplazarnos a la ficha de presentación con diapositivas, botón presentación personalizada, y aquí está la lista de presentaciones que hemos creado de manera personalizada, en este caso solo una, que es la que acabamos de crear, y hemos llegado entonces al final de la revisión de la práctica, cuyos temas a evaluar eran transiciones, efectos de animación de objetos, hipervínculos y botones de acción.